¿Cómo fue realmente construida el Arca de Noé? La ingeniería que salvó a la humanidad. Imagina por un momento que el mundo que conoces va a desaparecer. No dentro de siglos, no en generaciones futuras, sino en cuestión de meses. El cielo se oscurece, la tierra comienza a corromperse, la violencia domina cada rincón y una advertencia imposible resuena en el aire. Viene un diluvio que cubrirá todo. No será una tormenta común. Será un evento que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hace. Si el Arca de Noé fue real, ¿cómo fue realmente construida? ¿Qué tipo de ingeniería permitió que una estructura de madera soportara el mayor cataclismo jamás narrado? ¿Cómo pudo albergar miles de animales, resistir lluvias incesantes durante 40 días y sobrevivir meses flotando en aguas turbulentas? Hoy no vamos a hablar del relato superficial que todos conocen. Vamos a analizar la ingeniería detrás del arca en las dimensiones exactas, los materiales a la estructura interna, la logística y lo más impresionante, ¿por qué? Incluso con los estándares modernos, el diseño descrito es sorprendentemente funcional. El texto antiguo describe el arca con medidas muy específicas, a 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Pero, ¿qué significa eso en términos actuales? Si tomamos el codo hebreo como aproximadamente 45 centímetros, estamos hablando de una embarcación de unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que entiendas la magnitud, eso es más largo que un campo de fútbol profesional. Ahora, piensa en esto. Durante miles de años, el barco de madera más grande jamás construido en la historia moderna fue el Wyoming. En 1909, tenía aproximadamente 137 metros y aún así sufrió constantes filtraciones debido a la flexión del casco. Necesitaba bombas funcionando permanentemente. Finalmente, se hundió. Entonces, surge una pregunta incómoda. ¿Cómo podría una estructura aún más antigua resistir algo que ni siquiera la ingeniería industrial del siglo XX logró dominar completamente? La respuesta está en el diseño. El arca no fue diseñada como un barco convencional. No tenía que navegar contra corrientes, ni maniobrar, ni alcanzar velocidad. Su propósito era sobrevivir, flotar, resistir, mantener estabilidad. Y cuando analizamos sus proporciones, algo sorprendente ocurre. La relación entre largo, ancho y alto del arca es extremadamente cercana a las proporciones óptimas modernas para estabilidad en mar abierto. Ingenieros navales que han estudiado el diseño han señalado que la proporción 6:1 entre largo y ancho es ideal para maximizar estabilidad y minimizar el riesgo de vuelco en aguas turbulentas. El arca tenía aproximadamente esa proporción. No era una embarcación rápida, era una caja gigantesca optimizada para flotabilidad y resistencia estructural. Ahora hablemos del material. El texto menciona madera de gopher. Nadie sabe con absoluta certeza qué tipo de madera era, pero muchos estudiosos sugieren que podría tratarse de ciprés, una madera extremadamente resistente a la humedad, la putrefacción y los insectos. El ciprés ha sido utilizado durante siglos en construcción naval. Por su durabilidad, además, el arca debía ser recubierta con brea por dentro y por fuera. La brea actuaba como sellador impermeable. Esto es fundamental, porque el mayor enemigo de cualquier embarcación de madera es la infiltración de agua. Pero aquí viene algo que casi nadie analiza: la estructura interna. El texto menciona 3 niveles, 3 cubiertas completas. Eso no solo multiplicaba el espacio disponible, sino que reforzaba estructuralmente el casco. Cada nivel actuaba como un refuerzo transversal, reduciendo la flexión longitudinal. En términos simples, impedía que el barco se partiera en medio de una tormenta. Además,
se habla de compartimentos. Eso es clave. Dividir el interior en secciones no solo organizaba los animales, sino que aumentaba la resistencia estructural. Es el mismo principio que utilizan los barcos modernos con compartimentos estancos. ¿Casualidad? Ahora pensemos en la logística. Muchos críticos argumentan que sería imposible albergar todos los animales. Pero aquí entra un punto crucial. En el término original puede referirse a tipos básicos o géneros, no necesariamente cada especie moderna como la conocemos hoy. Estudios conservadores estiman que el número de animales terrestres necesarios podría haber sido de entre 0, 0, 0 y 16, 000 individuos, considerando representantes básicos. Cuando calculamos el volumen total del arca, más de 40,000 metros cúbicos, encontramos que el espacio disponible es sorprendentemente suficiente para alojarlos, junto con provisiones. Pero eso abre otro desafío: alimentación y manejo de residuos. Aquí es donde la ingeniería interna vuelve a sorprender. Con 3 niveles, es posible que los animales más grandes estuvieran en el nivel inferior, proporcionando un centro de gravedad, bajo que aumentaba la estabilidad. Los animales más pequeños podrían estar en niveles superiores. Sistemas simples de ventilación, mediante una abertura longitudinal bajo el techo, permitirían circulación constante de aire. El texto menciona una ventana o abertura superior de un codo. Esto no era simplemente una ventana decorativa, era un sistema de ventilación pasiva. El aire caliente sube. Con una abertura superior continua, el aire viciado saldría naturalmente, creando circulación sin necesidad de mecanismos complejos. En cuanto al alimento, si muchos animales eran juveniles en lugar de adultos completamente desarrollados, el espacio y el consumo de comida se reducirían considerablemente. Además, técnicas de almacenamiento seco, como granos prensados y heno comprimido, habrían maximizado eficiencia. Pero aún queda la prueba más grande: 40 días y 40 noches de lluvia intensa, fuentes del abismo abiertas, agua subiendo hasta cubrir montañas. Una embarcación convencional habría intentado maniobrar, habría sido destrozada por olas gigantes. Pero el arca no estaba diseñada para luchar contra la tormenta, estaba diseñada para sobrevivirla. Su fondo plano y su volumen masivo le daban una enorme capacidad de flotación. Estudios hidrodinámicos modernos realizados con modelos a escala han demostrado que una estructura con esas dimensiones puede soportar olas de hasta 30 metros sin volcar, siempre que esté correctamente distribuida en peso. Y aquí es donde la narrativa cambia de historia antigua a asombro técnico. La ingeniería descrita no es primitiva, es funcional, es coherente, es, en muchos aspectos, adelantada a su tiempo. Pero más allá de madera y medidas, hay algo más profundo. Construir el arca no debió tomar semanas. Se estima que pudo tardar entre 50 y 75 años. Décadas de construcción, bajo burla constante. Décadas trabajando en algo que nadie más creía necesario. Imagínalo, martillando cada día, mientras el cielo sigue despejado, mientras todos ríen. Eso también es parte de la ingeniería. La resistencia mental, la visión a largo plazo, la capacidad de trabajar en silencio cuando el mundo no entiende lo que estás haciendo. Porque el arca no solo fue una estructura física, fue un proyecto de supervivencia total. Y entonces llegó el momento. Las puertas se cerraron, los cielos se abrieron, el mundo cambió. Durante más de un año, el arca flotó, no solo 40 días. El proceso completo, desde el inicio del diluvio hasta que la tierra volvió a estar seca, duró más de 370 días, según el relato. Eso significa almacenamiento suficiente para más de un año. Significa estabilidad prolongada. Significa que el diseño funcionó no solo en teoría, sino durante un período extremo. Finalmente,
El arca descansó sobre los montes de Ararat. Cuando la puerta se abrió, no solo descendieron animales, descendió una nueva oportunidad para la humanidad. Ahora detente y piensa en esto. Si el diseño hubiera sido ligeramente incorrecto, si las proporciones hubieran sido inestables, si la madera no hubiera sido la adecuada, si la ventilación hubiera fallado, la historia habría terminado allí. Pero no terminó. La ingeniería salvó a la humanidad. Según el relato, y tal vez ese sea el punto más poderoso de todos, porque más allá del debate histórico, el arca representa algo que sigue siendo relevante hoy en preparación antes de la crisis. Construcción antes del desastre. Visión antes del colapso. En un mundo que muchas veces ignora las advertencias, la historia del arca plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos construyendo algo capaz de sostenernos cuando llegue nuestra tormenta? La verdadera fuerza del arca no fue solo su tamaño, fue su propósito. No, fue diseñada para impresionar, fue diseñada para preservar vida. Y cuando analizamos sus dimensiones, su estructura, su estabilidad y su lógica interna, descubrimos algo sorprendente. El relato no describe una fantasía caótica, describe un diseño meticuloso. Quizás eso es lo que la hace tan poderosa después de miles de años, porque cuando quitamos el ruido, cuando dejamos de lado prejuicios y observamos los detalles técnicos, encontramos coherencia donde muchos esperaban mito. Y tal vez, solo tal vez, la mayor lección del arca no sea sobre un diluvio antiguo, sino sobre la importancia de construir con visión, incluso cuando el cielo todavía parece despejado, porque el verdadero mensaje no termina cuando las aguas retroceden. Después de que el arca se detuvo y la tierra comenzó lentamente a secarse, surgió un desafío final que casi nunca se menciona en la transición del encierro a un mundo completamente transformado. No era simplemente abrir una puerta y salir, era reorganizar la vida desde cero. Suelo devastado, ecosistemas alterados, ausencia total de infraestructura natural. La ingeniería del arca había cumplido su función primaria. Pero ahora comenzaba la ingeniería de la supervivencia. Piensa en el nivel de planificación implícito en esto. No solo se trataba de mantener vivos a los ocupantes durante el diluvio, sino de garantizar que pudieran adaptarse después. La selección de animales, el manejo del espacio, la preservación de semillas y alimentos no era solo para resistir el encierro, sino para permitir la regeneración del mundo exterior. El arca funcionó como una cápsula de reinicio biológico, un sistema cerrado autosuficiente diseñado para atravesar el peor escenario posible y emerger funcional al otro lado. Ese concepto, curiosamente, es el mismo que hoy se estudia para misiones espaciales de larga duración. Estaciones orbitales, colonias extraplanetarias y naves interplanetarias se diseñan bajo principios similares en estabilidad estructural, reciclaje, control ambiental y resiliencia frente a lo impredecible. No es coincidencia que ingenieros modernos, al analizar el relato, encuentren paralelos inquietantes con diseños actuales. El arca no era elegante ni avanzada tecnológicamente, pero era brutalmente eficiente para su propósito. Y esa es, al final, la esencia de toda gran obra de ingeniería, no la complejidad, sino la adecuación perfecta a su función. Cuando finalmente las criaturas abandonaron la estructura, el arca dejó de ser una nave y se convirtió en un testimonio silencioso. No fue creada para durar eternamente, sino para cumplir una misión específica. Y al cumplirla, su relevancia no se perdió, se transformó en legado. Ese legado no está hecho solo de madera y medidas, sino de una idea poderosa en la preparación. Es un acto de responsabilidad, incluso cuando parece irracional para los demás. Construir antes de que llegue la tormenta requiere fe, pero también requiere cálculo, disciplina
y constancia. Tal vez por eso esta historia sigue siendo contada una y otra vez. No porque hable solo de un pasado remoto, sino porque expone una verdad incómoda y atemporal. Las mayores catástrofes rara vez llegan sin advertencia, y las mayores salvaciones casi siempre comienzan mucho antes, en silencio, cuando alguien decide construir algo que aún nadie cree necesario. Así, la ingeniería del arca no salvó únicamente cuerpos del agua, salvó la posibilidad de un futuro. Y en ese sentido, su verdadera estructura no fue solo de madera sellada con brea, sino división, paciencia y propósito. Y esa, quizás, sea la ingeniería más difícil de todas.